Muy bien, preste atención entonces todos aquellos que pagamos arbitrios, por supuesto. Ya ustedes han visto que algunos distritos van a subir sus arbitrios. Si las explicaciones son las adecuadas o no, usted va a tener que tomar su propia decisión, pero igual hay que pagar los arbitrios. Si no, después tenemos que pagar más, ya sea de alguna manera por los intereses o no. Se puede pagar en una cuota, ahí hay un descuento, o usted puede decidir pagarlo fraccionado, dependiendo de sus recursos. Pero justamente vamos a hablar sobre ese tema con David Zamora, él es abogado tributarista. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, puede hacerla como siempre en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, el Twitter, el Facebook, el WhatsApp y por supuesto a el Facebook Live de TVP. Vamos a empezar entonces, dicho esto, con nuestro invitado. ¿Cómo estás, David? Hola, Jennifer, mucho gusto, muchas gracias. No, yo soy Carmen, yo soy Jennifer, lo que pasa es que nos parecemos mucho, pero aquí estamos. Bueno, Carmen. Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Por qué motivo se subirían los arbitrios? Porque además estamos hablando de un 30% o un poquito más, ¿no? Claro, en realidad los arbitrios se determinan en función del costo que tiene que asumir la municipalidad para prestar estos servicios, ¿no? Básicamente estamos hablando de servicios de recojo de basura, serenazgo y los parques y jardines, ¿no? O sea, la municipalidad tiene que incurrir en estos costos para proveernos de estos servicios a nosotros como ciudadanos de un distrito, y este costo se tiene que redistribuir entre todos en función de ciertos criterios que los podemos comentar ahora. ¿Qué pasa? Cuando se incrementan estos costos para la municipalidad, evidentemente va a haber un impacto también en el importe de los arbitrios al momento de redistribuirse. Otro de los factores que explica el incremento de estos tributos es el índice de precios al consumidor, porque conforme se van incrementando estos índices, estos costos también hay que actualizarse, ¿no? A fin de que la municipalidad no tenga un efecto financiero negativo en la recaudación para poder solventar estos costos. En realidad, los arbitrios es la contraprestación que tenemos que nosotros asumir como vecinos por estos servicios que nos brinda la municipalidad, ¿no? Ok, pero dependiendo de la lista de municipalidades, ¿eso no será una penalización al que paga? Porque hay distritos que son buenos pagadores y hay otros que no lo son tanto, ¿no es cierto? Hay distritos que están subiendo sus impuestos tal vez porque precisamente hay una gran cantidad de personas que no están pagando. ¿Eso podría ser la explicación también? En principio no debería ser la explicación porque, como te dije, lo que se tiene que trasladar a los ciudadanos es el costo efectivo del servicio que asume la municipalidad, ¿no? Ahora, puede ser que en el momento de redistribuir el costo en los ciudadanos pueden haber ciertas alteraciones, como por ejemplo, en el caso de parques y jardines, tienen que pagar más arbitrios quienes están más cerca del parque. ¿Por qué? Porque son quienes más se benefician con los efectos ecológicos de este parque. Los que utilizan, por ejemplo, las viviendas o los establecimientos para usos comerciales, por ejemplo, en teoría ensucian un poco más y por ende tienen que asumir un mayor costo de recojo de residuos sólidos, ¿no? Y aquellas, por ejemplo, unidades que tienen una prolongada o de longitud de la calle, o sea, el recojo, la limpieza de la calle también va a implicar un mayor costo para estas personas. Entonces, los criterios de distribución de estos costos que tienen que ser objetivos tienen que ser verificados válidamente, porque si no podremos estar haciendo que una persona pague más arbitrios por un servicio que no está recibiendo. Ok, pero esos criterios podrían ser fácilmente debatibles, porque si estamos hablando de personas que paguen más arbitrios porque viven cerca de un parque, podrían decir, pero el parque es público. A este parque no vienen solamente las personas que vivimos cerca. No, totalmente de acuerdo. Sin embargo, esa persona que vive más cerca del parque tiene un efecto ecológico más beneficioso para una persona que vive un poco más alejada de esa zona. Finalmente todos tienen que pagar el mantenimiento de estas zonas públicas, pero la distribución del costo va a estar en función de estos criterios, ¿no? Que hace que de alguna manera sea más justa, entre comillas, la distribución de los arbitrios. Ahora, los municipios que cobrarán mayores arbitrios el próximo año son Los Olivos, que va a incrementar en un 31,13%, ojo, Miraflores, que va a incrementar en 9,15%, San Borja 7,48% y Ancón en 1,47%, ¿no? ¿De qué depende, ¿no es cierto?, que se suba los arbitrios de esa manera? Porque Los Olivos 31,13% es demasiado. Bueno, lo que ha señalado la Municipalidad de Los Olivos en este caso es que se han incrementado los costos para el recojo de residuos sólidos y el barrido de calles, ¿correcto? Eso puede depender de muchas cosas, como por ejemplo, hayan más calles que atender, hayan nuevas construcciones, nuevas vías, y esto incrementa definitivamente los costos. Pero lo que ha salido a señalar la municipalidad es que no va a cobrar ese 31% adicional, sino lo va a limitar a 15%. Ok, porque es demasiado, porque ya 15% es bastante también. Exactamente, ¿no? Pero la municipalidad de alguna otra manera va a asumir ese mayor costo para no perjudicar a los contribuyentes de Los Olivos. Ahora, esta alza en los impuestos
tal vez no puede ser contraproducente, digamos, a que haya más morosidad en el pago de... Sí, en principio sí, ¿no? Definitivamente no se toma como factor, digamos, la capacidad económica que tiene la persona para asumir los tributos, ¿no? En buena cuenta, objetivamente se trata de distribuir en función de los costos. En aquellas zonas donde hay bajos recursos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha permitido que se establezca un criterio que es el de solidaridad. En esos casos, de alguna manera, se redistribuye entre más personas el costo que no puede ser asumido por estas personas, pero esto hay que identificarlo y justificarlo válidamente, ¿no? Porque por el principio de solidaridad no deberíamos restribuir indebidamente estos costos a otras personas que no tienen por qué asumirlo. Claro, ahora, Miraflores es un distrito que es buen pagador, ¿no? Inclusive tiene este tipo de campañas que al buen pagador le dan como que unos talonarios, una tarjeta de buen pagador y les dan unos talonarios de descuento para determinados lugares, ¿no? El que paga, digamos, completo el anual, ¿no? Ese tipo de campañas, como la que hemos visto también en el SAT, por ejemplo, de sorteos al buen pagador por los impuestos y qué sé yo, ¿funciona realmente? En principio sí, porque de alguna manera incentivan a que la persona cumpla con pagar puntualmente los arbitrios y de manera anticipada también, ¿no? Porque recuerda que si tú pagas fraccionado, no gozaría de este descuento. Entonces, de alguna manera la municipalidad trata de marketear de la manera la recaudación de estos tributos a través de estos beneficios o compensaciones que son válidamente permitidas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí funcionaría en el sentido de que si te permiten pagar anticipadamente con un descuento, la persona al menos que tiene los recursos para hacerlo lo podrá asumir, y aquellos que no, bueno, tienen la posibilidad de fraccionarlo en 4 armadas. Pero ¿cuál sería la penalización para aquellos que no pagan, que son morosos? Bueno, en principio ya el Código Tributario ha establecido que aquellas personas que no cumplen con pagar el tributo oportunamente, en el caso de los arbitrios, tienen que asumir un interés moratorio, ¿no? Que es la manera como se compensa el pago tardío de los tributos. En el caso de arbitrios, por ejemplo, no hay una multa por no pagarlos oportunamente. ¿Por qué? Porque los arbitrios se liquidan por la municipalidad y se hacen llegar esa liquidación con la cartilla de otros tributos como el predial. No hay una declaración que tiene que hacer el contribuyente por los arbitrios. Por esa razón, si es que no se pagan oportunamente, no hay una sanción como una multa. La penalización que comenta sería el interés moratorio por haberse atrasado en estos pagos. Ahora, es importante tener en cuenta que si no se paga, no es que voy a recargar con intereses moratorios mi deuda. La SUNAT puede reaccionar y cobrarte coactivamente estos tributos si no los pagas en un plazo prudencial. Pero eso en la práctica, ¿qué tanto sucede? Porque si no, no habría tantos morosos en este país. En realidad sucede bastante. El área de cobranzas coactivas de las municipalidades, por mi experiencia, son muy efectivas a la hora de cobrar. Porque si no tienes el efectivo para hacerlo, te pueden embargar la casa, el carro y con ¿Por eso tributos? se cobra. ¿Por arbitrios? Por arbitrios también. Perfecto. Claro. Tenemos acá algunas preguntas, ¿no? Dice, la municipalidad de mi distrito me está cobrando por un año que la pagué y además me ha aumentado el monto porque alegan que ya he construido mi predio, pero es un valor que ellos estimaron. ¿Qué puedo hacer? A ver, en el caso de esta pregunta habría que distinguir si se está refiriendo al impuesto predial, que sí se calcula en función del valor del predio. Si la señora ya terminó de construir su propiedad, definitivamente va a haber un incremento en el valor del autoavalúo. Si se refiere en el caso de la consulta a los arbitrios, la ley de habilitaciones urbanas señala que no se pueden incrementar los arbitrios hasta que no se haya expedido la conformidad de obra. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ok, perfecto. Eso es para... Ahora, ¿qué pasa cuando un ciudadano construye y no inscribe esa construcción o ese cambio en la municipalidad? Correcto. A ver, el registro que lleva la municipalidad es un registro de catastro y también hay la obligación de declararlo en el autoavalúo que se hace en los primeros meses del año, ¿correcto? Si no se cumple con comunicar a la municipalidad esta nueva construcción, esta nueva edificación a través de las declaraciones del impuesto predial, en esos casos sí nos pueden sancionar con una multa por no haber declarado oportunamente el valor de autoavalúo, sin perjuicio de las otras multas que pueden haber por haber construido sin licencia y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, las amnistías. Hay mucha gente que espera las amnistías de fin de año. ¿Eso llega a funcionar? O sea, ¿es una buena idea o es un premio al moroso? Lo que pasa es que ahí la doctrina se ha dividido en dos, ¿no? Hay quienes están de acuerdo con las amnistías porque señalan que efectivamente de esa manera se regularizan si se sinceran deudas que están pendientes de pago, al menos en una proporción,
pero las que no están de acuerdo, por ejemplo, señalan que pasa eso, ¿no? Efectivamente terminan premiando al que nunca paga en prejuicio de que sí pagan oportunamente. Entonces, las amnistías, al menos a nivel de las municipalidades, todavía se dan, ¿no? En efectos de recaudación central, por ejemplo, han habido algunas amnistías, como el caso de régimen de repatriación de capitales para el impuesto a la renta, ¿no? Pero en el caso de las municipalidades, sí, efectivamente hay municipalidades que todavía siguen otorgando amnistías y pueden generar una distorsión en el distrito. Es un asunto, en mi opinión, un tanto más político que económico. Ok, tenemos otra pregunta. Angélica Osco, muchísimas gracias. Angélica dice, buenos días. ¿Los asentamientos humanos que no están titulados están obligados a pagar los arbitrios? Esto es en Lurín. Muchas gracias, Angélica. Bueno, en principio sí, ¿no? Porque la ley de tributación municipal señala que el obligado a pagar un arbitrio es aquella persona que es propietaria, ¿no es cierto?, de un predio en el cual está habitando o está desarrollando una actividad. La norma no se refiere a si es que este predio está inscrito o no. Si el predio no se ha inscrito, va a haber una dificultad por parte de la municipalidad de identificar a este contribuyente. Para eso las municipalidades hacen campañas de revisiones, fiscalizaciones para detectar construcciones o habilitaciones que no han sido declaradas oportunamente. Ahora, y esto es duda de algunos inquilinos, ¿no? ¿Quién paga los arbitrios, el inquilino o el propietario? Ok, en principio el arbitrio se lo van a cobrar el propietario, pero eso no obsta que en el contrato de alquiler se pueda establecer que es obligación del inquilino el asumir ese costo por servicios, ¿correcto? Entonces, la municipalidad, por más que el contrato señale que el inquilino es el obligado al pago del arbitrio, no le va a cobrar al inquilino, siempre se va a ir en contra del propietario. En virtud del contrato, el propietario podrá repetir y pedirle al inquilino que le reembolse los pagos que la municipalidad le puede cobrar. Esto le pregunto porque, claro, hay muchas casonas abandonadas que son patrimonio y que los que viven ahí no pagan los arbitrios y no los pagarán nunca, argumentando eso, que el arbitrio lo tiene que pagar el propietario. Ya, sin embargo, la ley de tributación municipal señala que cuando no se puede identificar quién es el propietario, porque hay una discrepancia respecto a quién tiene el título de propiedad, la ley establece que el pago lo asume el poseedor del predio. En esos casos, si es que la municipalidad y el inquilino no puede demostrar quién es el propietario, la municipalidad puede cobrarle a estos poseedores de estas propiedades. Ahora, estamos hablando de propiedad digamos, de vivienda, pero ¿qué pasa con los negocios? ¿Es totalmente distinto o es igual? No, es igual. Es igual. Los arbitrios se pagan no solamente por ser propietario de una casa-habitación, sino también por negocios, inclusive por terrenos. ¿Correcto? Entonces, el hecho que genera la obligación del arbitrio es el ser propietario de una unidad inmobiliaria o que se puede explotar un negocio o inclusive terrenos. Ahora, lo digo porque hay distritos que son potencialmente ricos, pero sin embargo tienen muchos problemas precisamente porque dicen que tienen morosidad de arbitrios. Estamos hablando de La Victoria, por ejemplo. Tiene Gamarra, tiene muchos locales comerciales de autopartes que parecen ser formales, ¿no? Es decir, ahí tendrían varios pagadores, pero sigue diciendo que tienen una alta tasa moratoria. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, en esos casos la municipalidad tiene que reaccionar a través de su área de cobranzas coactivas y exigirle el cumplimiento de estas obligaciones a quienes no lo están pagando, ¿no? Si efectivamente hay una alta morosidad, puede ser que sean personas que además que no tienen los recursos para asumir los arbitrios, tampoco tengan propiedades con los cuales puedan garantizar el cumplimiento de estas obligaciones. En esos casos, efectivamente, la tasa de morosidad se va a mantener porque no habría con qué exigirle a estas personas el pago de los tributos. Ahora, ¿no será que las municipalidades no tienen una manera creativa de cobrar este tipo de impuestos? Lo que pasa es que en realidad la modalidad de cobranza de los tributos es a través de la ley de procedimiento de cobranzas coactivas. O sea, es el ejecutor coactivo de cada municipalidad quien debe encargarse de las cobranzas efectivas de los adeudos tributarios. Ok, y bueno, también es un deber ciudadano. Ah, obviamente. Muy bien. Estábamos conversando con David Zamora, abogado tributarista, que nos daba cuenta, pues, ¿no?, del alza de los tributos. ¿Son cuántos distritos aproximadamente? Son 43 distritos en Lima, y de los cuales 39 han señalado que van a incrementar sus arbitrios, principalmente por los índices de precio al consumidor y los que hemos visto como Los Olivos y Miraflores, porque se han incrementado sus costos en los servicios. Así es, ténganlo en cuenta entonces para pagar sus arbitrios el próximo año. Muy bien, vamos a dejar este tema para contarles que como parte de su último remate del año 2018, SUNAT rematará, valga la redundancia, este jueves casas, depósitos, entre otras cosas. Conozca más detalles en la siguiente nota.